Hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. La bandera nacional, entonces, no fue la creación genial de un individuo extraordinario e inspirado, sino el resultado de múltiples encadenamientos simbólicos populares. Belgrano fue su intérprete y su síntesis, y considerando la reacción del triunvirato, también se puede afirmar que la creación de la bandera no obedeció a un orden vertical descendiente a partir de las autoridades o a la epifanía de un general iluminado, sino que por el contrario se debió a la sutil desobediencia de un rabioso patriota. Éxodo Jujeño, Hernán Brienza, página 43, y estamos en línea con el autor. Hernán Brienza está del otro lado de la línea para charlar con nosotros, periodista, escritor, historiador, politólogo. Hola Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo te va, Patricia? No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, estábamos compartiendo con los oyentes Éxodo Jujeño, tu libro que salió hace ya muchos años. Para el Bicentenario del Éxodo, en el 2012. Ah, claro, 2012. Bueno, y vos sabés que decíamos nosotros que la ciudad hoy tendría que estar celeste y blanca, la ciudad hoy tendría que estar celebrando su día de rosarinidad al palo, ¿no? Bueno, traemos todos los chicos de los cuartos grados del país el 20 de junio, ¿sabes? El frío ahí en el monumento, seguramente estuviste, y sin dudas hoy es el cumpleaños, ¿no?, de nuestra bandera. Sí, hoy me parece que es la fecha más linda para recordar, ¿no? Porque viste que los argentinos tenemos como esa manía de poner las fechas patrias cuando se mueren nuestros próceres, ¿no? Y no cuando hacen cosas que valen la pena, ¿no? Yo creo que el 27 de febrero es la fecha más linda de las belgranianas. Y si uno tuviera que pensar en esa fecha, sí, como decía un poquito en el relato, ¿no? Tendría que pensar en esa desobediencia belgraniana, ¿no? En ese afán creador de patrias que tenía Belgrano, ¿no? Y que lo llevó desde la Revolución de Mayo en adelante, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí Rosario tiene es una obviedad lo que se voy a decir, pero creo que tiene una centralidad importante en ese proceso revolucionario de creación de la bandera, porque la creación de la bandera es mucho más que después fue adoptada por el Congreso de Tucumán, pero tiene que ver con un emblema y con un ideal, ¿no? Tiene que ver con el ideal independentista, pero también con el ideal republicano, ¿no? Y también con el ideal del sol inca ahí en el medio, que habla de una americanidad que nosotros muchas veces olvidamos, ¿no? Que pasamos el sol inca, lo hacemos pasar por el escudo, por el sol de la guerra, ¿no? De la bandera de guerra, pero en realidad es el sol de los ancestros de la tierra, ¿no? Me parece que eso también es importante. Sol que hay que dibujarlo siempre. Sí, y que lo tenemos un poquito confundido, ¿no? Creemos que ese sol es el de la bandera de guerra, y en realidad es el sol de la América, ¿no? Es la que unifica además
casi todas las provincias o los estados del Virreinato de Río de la Plata, ¿no? Bien. Porque de acuerdo con los estudios... el Alto Perú, ¿no? Claro, de acuerdo con los estudios que vos hiciste, ¿Belgrano eligió los colores o los colores ya venían de la escarapela? En realidad lo que primero, Belgrano pide permiso para crear una escarapela. Uh-huh. Lo que ocurría era que en las batallas no se sabía a quién pertenecía cada soldado. Entonces Belgrano le escribe al triunvirato, que en realidad le escribe a Rivadavia, que era el jefe de gabinete del triunvirato, y le dice, necesitamos algo que nos identifique en las batallas, porque si no sucede que nos matamos entre nosotros. Claro. Entonces le permiten crear una escarapela. Y la escarapela está creada en los colores tradicionales del consulado, que eran azul y blanco, ¿no? Con lo cual allí lo que hay es todo un debate sobre con qué colores se creó la bandera, ¿no? El azul es un azul heráldico. Si vos te fijás, casi todas las casas reales europeas tienen ese azul, y ese azul también tienen las banderas americanas, desde las de Estados Unidos hasta la de Nicaragua o Honduras, que son las que fueron copiadas de la bandera argentina. Tiene un azul celeste que tiene que ver con con los colores heráldicos tradicionales de las banderas y las insignias, ¿no? No es que la copió del cielo, sino que tenía toda una tradición atrás, ¿no? y que Belgrano lo considera el color tradicional, él lo llama así, ¿no? Los colores tradicionales de nuestra patria, ¿no? Y que son los colores del consulado, ¿no? Que es donde él trabajó también. Ese color está en función de esa tradición. Uh-huh. ¿Qué se sabe de la confección de aquella primera bandera del 27 de febrero de 1812? Bueno, ahí hay mucho debate, porque hay muchos que dicen que la bandera original es blanca, azul celeste y blanca. Otros dicen que es un cuadrado blanco y un cuadrado azul. Y otros sostienen que es la tradicional, la que usamos ahora, ¿no? Se supone que hubo más de una bandera. La bandera de Macha, que es la bandera más vieja que nosotros conocemos, que es la que está en Chuquisaca, es blanca, celeste, azul celeste, blanca, ¿no? Pero no sabemos si esa es la de Rosario tampoco, ¿no? Porque después hubo una nueva bandera que fue proclamada en Jujuy el 25 de mayo de 1812, ¿no? En homenaje a la Revolución, y que ahí Belgrano lo que hizo fue entronarla, ¿no? Entronizarla, convertirla en estandarte real, porque lo que se necesitaba la bendición de una iglesia para que sea bandera real, ¿no? Para que sea estandarte real. Y allí cuando salió Belgrano en Jujuy dijo, acá tienen los colores que los va a diferenciar de las demás naciones, ¿no? Y si uno necesita diferenciarse de las demás naciones es porque está creando una nación, ¿no? Belgrano es el verdadero creador de la nación argentina, aunque... Belgrano es el verdadero creador de la nación argentina. Para mí sí. Uh-huh. Aún que lo haya hecho de manera casi inconsciente o de manera con el juego de palabras, ya él tenía claro que había una nación que estaba fundando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en su participación en la Revolución de Mayo, después la creación de la bandera, digamos, y después su idea de ir hacia el Alto Perú a recuperar esos territorios que finalmente no los pudo recuperar. Creo que él es el verdadero creador de la nación. Sobre todo, San Martín se lo dijo cuando se encontraron en Yatasto. Le escribió una carta después del encuentro y uh-huh. que el verdadero cerebro de la revolución debía ser él, debía ser Belgrano, que él estaba dispuesto a ser el brazo militar, pero que el verdadero intelectual era Belgrano. Uh-huh. ¿Y por qué te parece que durante tantos años esta convicción tuya no fue sostenida? Yo creo que hay el primer libro, la primera biografía que saca Mitre en realidad es sobre Belgrano, ¿no? Con lo cual él reconoce en Belgrano esa importancia. Lo que pasa es que está justificando su guerra de Paraguay, ¿no? Entonces esa operación histórico-política lo deja a Belgrano un poco mal parado, ¿no? Sobre todo porque opone a Belgrano a los caudillos
y eso genera que además Belgrano ha perdido finalmente en las batallas militares, las ha perdido, ¿no? Ha perdido en la expedición al Paraguay, perdió en Vilcapugio y Ayohuma la expedición al Alto Perú, ¿no? Y no tenía esa característica victoriosa y patriarcalista de San Martín, ¿no? Esto lo digo no lo de San Martín. San Martín gana todas las batallas, entonces amigos del éxito preferimos siempre un padre de la patria victorioso y no un padre de la patria que a veces le pifia, ¿no? Claro. Ya no comete esos errores, ¿no? Incluso en el último libro de Alperindongui, que es el Enigma Belgrano, lo maltrata bastante, ¿no? Lo deja mal parado en el sentido con los errores políticos y militares de Belgrano, ¿no? Que es cierto que los tuvo, pero a veces los hombres se los mide más por los aciertos y por los sueños que por los errores, ¿no? Recuerdo una de las escenas de la visita guiada a la vida de Manuel Belgrano, que durante tantos años estuvimos en la zona del monumento, del Consejo. Recuerdo el éxodo jujeño, ¿no? Avanzando los actores por la calle lateral del Consejo Municipal, y esa escena final que se hacía en el hall de la muerte de Belgrano, pobre, sin reconocimiento, con su hermana acompañándolo, ¿no? Y la emoción que te generaba ese momento, ¿no? Y también la bronca. Hay dos cosas para decir ahí, ¿no? Primero, quienes olvidaron a Belgrano fueron los porteños, ¿no? Los porteños que en ese momento estaban en el poder, que eran los directoriales, ¿no? Belgrano vuelve enfermo y vuelve juzgado y criticado por el gobierno de los directoriales, ¿no? Y después me parece que ahí hay un mito construido sobre la pobreza de Belgrano respecto de la obligatoriedad de la derrota y la pobreza de todo revolucionario que se precie, ¿no? Porque los demás no murieron pobres. Ajá. Incluso los dueños de la Argentina no mueren nunca pobres, ¿no? Belgrano tiene que morir pobre, ¿no? Pareciera como que los revolucionarios de verdad debieran entregar su reloj para poder pagar su salud, ¿no? Sin embargo, los dueños del poder en la Argentina no mueren nunca pobres, ¿no? Los Pueyrredón no murieron pobres, ¿no? Pero no eran revolucionarios. Pobres, no murieron pobres, ¿viste? Entonces, los dueños del poder no mueren pobres, pero obligan a los verdaderos revolucionarios a morir pobres, ¿no? Y encima lo impactan como mito creador, ¿no? O sea, si quieren ser como Belgrano, mueran pobres, pero nosotros no morimos pobres, ¿no? Es un poco perversa esa mitología, ¿no? Sí, como si la pobreza diera características de salvación que los propios quienes imponen los mitos no lo hacen, ¿no? Digo, Mitre, cuando escribe Belgrano, construye el mito de la muerte pobre de Belgrano, pero Mitre no muere pobre, ¿no? No, para nada. Y es otro organizador nacional, digo, estoy hablando de otro organizador nacional, de otra nación, ¿no? Eso es impactante, porque también, de alguna manera, nos genera mitos de construcción de historias nacionales, ¿no? A nuestros chicos le estamos diciendo que para ser como Belgrano hay que ser pobre, ¿no? Claro. Y hay algo de perversión en que quienes te lo dicen no son pobres, ¿no? Bien. Hernán, estamos celebrando el cumpleaños de la bandera un día como hoy. En 1812, precisamente el lugar donde Belgrano levantó la bandera por primera vez. Fue una batería, ¿no? Sí, fueron dos baterías, una se llamaba Independencia y otra no me acuerdo ahora el nombre bien, pero ya el nombre, la batería Independencia ya... Sí, claro, que estaba en la isla, supuestamente. Sí, estaban unos metros... Estaban en otro lado, ¿no? No estaba donde estaba el monumento de la bandera, estaba unos 500 metros al costado. Así es. Bien, y algunos dicen que esa bandera fue confeccionada por señoras que vivían en las inmediaciones de ese lugar, ¿no? Casi todas las banderas fueron hechas por los sectores populares, por las mujeres, ¿no? Y eso también es una señal que
de alguna manera se borra también, ¿no? Las mujeres aparecen solo como bordadoras, ¿no? Sí, sí. Compañeras, no como compañeras de batalla, que también lo fueron, ¿no? Claro, acá se habla de María Catalina Echeverría de Vidal. Sí. Uh-huh. Bueno, y en el ejército del norte, Azurduy y sus amazonas, ¿no? Que eran las que acompañaban al ejército patriota y peleaban a la par, ¿no? Y claro. Del éxodo jujeño también. Bien. Por último, ¿cómo definís vos a Manuel Belgrano hombre? Dijiste antes que para vos es el prócer más importante de este país, ¿no? ¿Cómo lo definís a él? Yo creo que es la cabeza de la revolución, Belgrano. Porque si uno lee sus escritos económicos y sus escritos políticos, quien tiene en la cabeza el diseño de una patria es Belgrano. Porque piensa en el proteccionismo económico, piensa en la industria, piensa en las escuelas para generar artesanados y trabajo agregado, piensa en el rol de la mujer en las escuelas para poder generar trabajo y trabajo en las mujeres también, ¿no? De 11 a 13, Sí. sumate. Sí, hola. Y además piensa en el régimen político argentino, ¿no? Es el que piensa en la Constitución, es el que piensa en la República, es el que piensa cuando caen todas las repúblicas del mundo, piensan en la monarquía republicana con un Inca como rey que permita la unidad de toda América del Sur, ¿no? Que es muy burlado. Ese proyecto, poner a Condorcanqui como rey americano es muy, se le burla mucho, ¿no? A Belgrano, se burla mucho de esa idea de Belgrano, pero la idea de Belgrano es si las monarquías se restauraron en el mundo y nosotros estamos obligados a poner una monarquía, pongamos una monarquía que asegure la integridad y la unidad de América del Sur. Solamente un Inca puede tener la legitimidad de unificar las naciones que están naciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué Inca buscamos? Buscamos al hijo de Túpac Amaru, al hermano, perdón, de Túpac Amaru, que fue destrozado por los españoles. Sí. Era muy simbólico ese Inca que eligió Belgrano, ¿no? Y que hablaba de su espíritu americanista, ¿no? Imagínense qué hubiera ocurrido si en el sur hubiera habido unos Estados Unidos del Sur, ¿no? Que fueran todo el continente, ¿no? Y que tuviera la potencia continental, ¿no? Hubiera sido otra historia. Uf. Hernán, bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por dedicarnos tu tiempo para charlar de algo que nos toca tan de cerca a los rosarinos. La otra batería puede ser libertad, independencia y libertad, ¿puede ser? Independencia y libertad, sí. Sí, nos aporta Hernán, gracias, otro Hernán. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y como siempre te esperamos en Rosario, ¿eh? Sí, ahora en cuanto se levante la cuarentena viajaremos a todos lados de nuevo, como siempre. Como siempre, adelantame nada más de puro curiosa, ¿en qué estás trabajando? Bueno, ahora estoy trabajando en el INCAP, el Instituto Nacional de Capacitación Política, Sí. que depende de Guado de Pedro, del Ministerio del Interior. Sí, sí, sí. Y ahí estamos haciendo varios seminarios de formación y de capacitación política. Es para toda la ciudadanía por un lado y otros seminarios para intendentes y funcionarios municipales, ¿no? Que eso lo estamos haciendo por región. Uh-huh. Tenemos una muy buena convocatoria. El año pasado capacitamos 8.000 personas. Este año ya llevamos 2.000 capacitados entre funcionarios del noreste y del noroeste. Y después iremos a la región centro, Cuyo y Patagonia. Y bueno, también estoy obviamente trabajando en algunos libros, en el relanzamiento de Éxodo Jujeño. Ah, bien. Trabajando un libro sobre peronismo. El año pasado saqué un libro de poesía que pasó inadvertido, pero mejor para mí. Te juro que no me enteré. Pero me saqué el gusto de... ¿Por dónde lo sacaste? Por La Más Médula. Ah, bien. Una editorial. ¿Cómo se llama el libro? Se llama La terrible sonrisa del vencido, que es una frase robada a Marechal y desdibujada, ¿no? Porque... La terrible sonrisa del vencido. Sí. Wow. Bien. Bueno, para aquel que tiene ganas lo puede buscar entonces. Sí, para divertirse un rato.
Siempre es un gusto charlar con vos, Hernán. Muchas gracias por este tiempo. Gracias igualmente, un abrazo. Chao, hasta luego, otro para vos. Hasta luego. Hernán Brienza, charlábamos con él, periodista, escritor, politólogo, ensayista, historiador argentino. Y bueno, cuántas cosas lindas nos ha dicho, ¿no? Y cuántas cosas que nos tocan tan de cerca a nosotros en este día, el día del cumpleaños de nuestra bandera celeste y blanca. De 11 a 13, sumate al Happening. 2 horas de música y bla, bla, bla con sentido.